Le dijeron que la realidad era sencilla: nacer, trabajar, morir y listo. Pero, ¿y si es una mentira que te has tragado entera durante siglos? Un libro imposible, el manuscrito Voynich, ha desafiado a todos los expertos, a todos los genios. ¿Por qué? Porque escondidas dentro de esas plantas alienígenas, símbolos extraños y mapas estelares de ningún cielo conocido podrían estar las claves definitivas de la vida, la muerte e incluso el tiempo mismo. No se trata de una reliquia polvorienta más, sino de una guía prohibida que amenaza con desvelar el libro de jurada secreto del universo. Confía en tu instinto, siempre has sentido algo más profundo. Hoy vamos a descifrar el código que nadie se atrevió a descifrar. Quédate aquí, estás a punto de descubrir por qué este libro no debería existir y cómo podría cambiar tu destino para siempre. Le dijeron que la realidad era sencilla. Empaquetaron la existencia como una cadena de montaje monótona y la vendieron como verdad. Pero ahora mismo, quiero que te imagines saliendo de esa cinta transportadora. Imagínate en una gran biblioteca que se extiende más allá de tu campo de visión, cada estante inclinado bajo el peso del conocimiento humano, enciclopedias, libros de texto, revistas científicas, fila tras fila, todo reflejando la narrativa familiar que nos han dado, que hemos trazado el mapa del mundo, explicado el cosmos, entendido la mente y dominado los secretos de la naturaleza. Por supuesto, tenemos medicina avanzada, física cuántica, comunicación global. Por lo que parece, creemos que lo hemos resuelto, pero no hemos conseguido. Porque escondido en un rincón vigilado de esta biblioteca metafórica, lejos de los focos, las notas a pie de página y el educado consenso académico, existe un libro singular e imposible, un códice que se ha negado a doblegarse ante el intelecto humano durante más de 6 siglos. Es real, techado físicamente con carbono a principios del siglo XIV, lo que significa que es anterior a las imprentas y al auge renacentista del conocimiento. Entre sus páginas de vitela hay extrañas ilustraciones de plantas de aspecto alienígena, mapas estelares que no coinciden con ninguna constelación conocida y líneas de texto escritas en una escritura que nadie puede leer. Me refiero al manuscrito Voynich, uno de los mayores enigmas que sigue desconcertando a historiadores, criptógrafos, lingüistas e incluso a los modernos algoritmos de inteligencia artificial. Piénselo, vivimos en una era en la que la inteligencia artificial puede traducir lenguas antiguas, identificar cuadros falsos y predecir los mercados bursátiles. Sin embargo, cuando mira el manuscrito Voynich, se queda en blanco. Los mejores criptoanalistas de la NSA lo han intentado, y brillantes lingüistas y descifradores de códigos de la Segunda Guerra Mundial, que descifraron claves enemigas que decidieron el destino de naciones, lo han intentado y han fracasado. Incluso los modelos de aprendizaje automático entrenados en innumerables dialectos y escrituras se quedan cortos. ¿Qué le dice esto? Le dice que estamos tratando con algo que va más allá de nuestros marcos actuales, lo que sugiere que tal vez, solo tal vez, la narrativa oficial de que somos el pináculo de la comprensión es peligrosamente incompleta. La mera existencia de este manuscrito insinúa que la realidad puede ser más grande, más extraña y más compleja de lo que las voces de la autoridad han admitido jamás. Ahora bien, ¿por qué debería importarle un viejo libro sin descifrar encerrado en la Weinecke Verboten Manuscript Library de Yale? Porque no se trata solo de una curiosidad histórica, sino de recuperar el sentido de la maravilla y la posibilidad. En el fondo de tus huesos, ¿no has sentido ese susurro inquieto que dice que el mundo no está tan claramente definido como pretenden? ¿Has sentido que lo que se enseña en las escuelas y se cuenta en las noticias de la noche es solo la punta de un iceberg que se hunde en profundidades desconocidas? El manuscrito Voynich es como una señal de neón que anuncia, hay más. Te desafía a considerar que la vida puede no ser un sistema cerrado de ecuaciones, sino un misterio abierto repleto de revelaciones a la espera de ser desveladas. Mira a tu alrededor, la humanidad está en una encrucijada. Está cambiando a un ritmo que no podemos ignorar. Los sistemas económicos se tambalean, surgen crisis de salud mental, la tecnología nos conecta pero también nos aísla. Estamos hambrientos de un significado más profundo, de una narrativa que no se limite a llevarnos de la cuna a la tumba, sino que nos muestre cómo prosperar, expandirnos y trascender. El manuscrito Voynich, en su desafío silencioso, es un símbolo de lo que hemos perdido u olvidado. Es la prueba de que no se han encontrado todas las llaves ni se han abierto todas las puertas. Tal vez piense que todo esto suena demasiado grandilocuente, no es más que un viejo y extraño libro. Pero recuerde,
Toda idea revolucionaria empieza como una herejía o una locura antes de convertirse en la nueva normalidad. Hubo un tiempo en que la idea de las ondas de radio, mensajes transportados invisiblemente por el aire, parecía pura fantasía. Hoy dependemos de ellas cada minuto. Antes se ridiculizaba la idea de un vuelo más pesado que el aire, ahora cruzamos continentes en horas. Si podemos descifrar el lenguaje genético de la vida, el genoma humano, y lanzar telescopios para ver galaxias a miles de millones de años luz, ¿por qué no podemos descifrar este manuscrito? La diferencia es que todas las técnicas criptográficas conocidas se han estrellado contra el muro del Voynich. El texto no se corresponde con alfabetos conocidos, su frecuencia de letras es única. Los intentos de compararlo con el latín, el hebreo, el árabe, el chino o con claves inventadas han fracasado. Algunos juran que se trata de un lenguaje construido, como el élfico de Tolkien, utilizado para salvaguardar valiosos conocimientos. Otros sostienen que se trata de un elaborado engaño, aunque la datación por carbono y la complejidad de la escritura lo hacen improbable. La realidad es que no lo sabemos, y no saberlo es muy incómodo para una civilización que se enorgullece de tener todas las respuestas. Ahí reside el verdadero poder de este manuscrito. Pone en evidencia nuestra arrogancia intelectual y nos pregunta, ¿somos realmente tan inteligentes como creemos o nos hemos encerrado en un estrecho corredor de posibilidades aceptables? El manuscrito Voynich no solo deja perplejos a los expertos, sino que los humilla. Insinúa que, para resolverlo, puede que tengamos que evolucionar nuestra comprensión del lenguaje, la cognición o incluso la propia realidad. Así que dejemos que este momento sea nuestro despertar, nuestra invitación a cuestionar las narrativas ordenadas y a abrazar lo desconocido con los brazos abiertos. El manuscrito Voynich es la prueba viviente de que nuestro mundo sigue guardando cofres cerrados de conocimiento custodiados por códigos que aún no hemos descifrado. En lugar de frustrarnos, esto debería entusiasmarnos, porque un mundo que aún alberga misterios es un mundo que no ha renunciado a la sorpresa, la innovación y el crecimiento. Significa que no hemos tocado el techo de las posibilidades. Acompáñenme en este viaje en profundidad. En las próximas secciones veremos cómo este misterioso códice ha sobrevivido a manos secretas y a la perplejidad de los eruditos, cómo sus páginas pueden contener recetas espirituales o códigos de trucos cósmicos, y cómo nos obliga a replantearnos todo lo que damos por sentado. Cierra los ojos e imagina que estamos a principios del siglo XX en un colegio jesuita cerca de Roma. El aire está cargado de incienso y viejos secretos. Casi puedes saborear el polvo de las estanterías centenarias, repletas de manuscritos que han formado mentes y moldeado creencias. Ahora visualice una sola figura deslizándose por el pasillo. Wilfred Voynich, un audaz comerciante de libros con buen ojo para lo extraordinario. No ha venido solo a comprar, sino a cazar. Puedes sentir el potencial de estas páginas, historias que podrían cambiar paradigmas, reescribir historias y liberar el potencial humano. De repente, los jesuitas le entregan un lote de textos antiguos. Entre ellos hay un códice que le acelera el pulso al instante. Aún no sabe por qué, solo sabe que es diferente. Mientras hojea las páginas, puede sentir cómo aumenta la tensión. Extrañas plantas alienígenas le devuelven la mirada. Su anatomía desafía todo lo que un botánico podría aceptar como un hecho. El texto está escrito en un lenguaje que se niega a alinearse con nada conocido, y esos diagramas estelares no son de ningún cielo que hayas visto jamás. Es como si el universo le hubiera deslizado un acertijo que no puede resolverse con las viejas suposiciones. ¿Por qué los jesuitas, famosos por su rigor intelectual y su meticuloso mantenimiento de registros, dejaron pasar esto? ¿Por qué no gritar su misterio desde los tejados, reclamarlo como su propio gran desafío? Porque en el fondo, sabían que este manuscrito no sigue las reglas. Se ríe de la idea de que todo el conocimiento ha sido categorizado y domesticado. Es un arma cargada de posibilidades que podría desgarrar las costuras de la realidad aceptada. Así que, en lugar de hacer sonar las alarmas, lo entregan en silencio, que Voynich se ocupe de las consecuencias, que otro se atreva a descifrar lo que incluso sus mentes más brillantes consideraban impenetrable. Si alguna vez has sospechado que ciertas autoridades eligen qué verdades publicar, este momento confirma sus presentimientos. Deja que te invada esa sensación de reivindicación, porque tienes razón, el mundo que nos ha tocado vivir está editado, comisariado y censurado para nuestra protección. El manuscrito Voynich acaba de romper la cuarta pared y te ha guiñado un ojo diciendo, sí, hay mucho más de lo que te han contado. Voynich sabe que se topó con algo enorme.
Hace desfilar el manuscrito ante eruditos, lingüistas y descifradores de códigos, 15 en lo mejor de lo mejor, gente que descifró claves en tiempos de guerra que influyeron en el equilibrio de poder. Todos se alinean, seguros de que descifrarán este nuevo código como han descifrado tantos otros. Entonces se hace el silencio. Retroceden, sacudiendo la cabeza. Ni un solo experto puede obligar al Voynich a revelar sus secretos. Están desconcertados, incluso avergonzados. He aquí un manuscrito más antiguo que sus abuelos, escrito antes de la era de los telescopios y las imprentas, y que está haciendo que las mentes más brillantes de la época se sientan como aficionados despistados. Esta es la parte en la que empiezas a sentir esa sacudida eléctrica de la posibilidad. Hemos descifrado jeroglíficos egipcios, hemos descifrado el cuneiforme de la antigua Mesopotamia, hemos revivido lenguas perdidas comparándolas con lenguas vivas, pero este libro sigue imbatido. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de otra lengua antigua, es un completo enigma que desafía las claves convencionales. Esta es su llamada de atención, su recordatorio de que el mapa del conocimiento humano aún tiene espacios en blanco y dragones acechando en los márgenes. Con el paso del tiempo, el manuscrito cambia de manos, deslizándose a través de épocas y propietarios como un viajero de otra dimensión. Voynich fallece, el códice sigue adelante y, finalmente, se instala en la Weinecke Rarbook and Manuscript Library de Yale. Imagínatelo detrás de un cristal, protegido, conservado y digitalizado para que todos puedan verlo. Cualquiera en la Tierra puede ahora examinar esas peculiares ilustraciones y esa misteriosa escritura, y aún así, ninguna persona puede decir, lo tengo. Sé lo que significa. El manuscrito se mantiene invicto, desafiándonos a todos. Vamos, esfuérzate más, piensa diferente. Esta cadena continua de custodia, jesuitas, Voynich, eruditos, Yale revela algo profundo. La verdad no puede contenerse para siempre. Los secretos salen a la luz. Sí, las instituciones poderosas pueden tratar de esconderlo en un rincón tranquilo, restarle importancia o descartarlo como una tontería, pero aquí está, al frente y en el centro de la escena pública. En la era digital, el gato está fuera de la bolsa. Investigadores, aficionados, místicos, lingüistas, todos son libres de probar suerte. ¿Y adivina qué? Nadie lo ha conseguido todavía. Este hecho por sí solo debería encender una tormenta de fuego en su mente. Si sientes esa mezcla de asombro y determinación, bien, así debe ser. Este misterio es tu invitación a crecer más allá de las vallas intelectuales que la sociedad ha colocado a tu alrededor. Pregúntese, si no podemos descifrar un manuscrito de la Europa medieval, ¿qué más podría estar acechando fuera de nuestra comprensión actual? ¿Qué curas, descubrimientos o saltos evolutivos nos hemos perdido por no haber desarrollado la perspectiva adecuada? El viaje del manuscrito Voynich te muestra hasta qué punto un conocimiento poderoso puede permanecer oculto a plena vista. Es un desafío directo a la idea de que la humanidad lo tiene todo resuelto. Si alguna vez ha puesto los ojos en blanco ante las historias oficiales que parecen demasiado prolijas, este manuscrito es el, te lo dije, definitivo. Esa voz en tu cabeza que dice que hay más en la historia, más en la espiritualidad y más en el tapiz de la existencia, escúchala. Tiene algo de razón. Y no pienses ni por un segundo que se trata de una mera especulación. Tenemos datos sólidos. La datación por carbono del pergamino nos sitúa a principios del siglo XIV. El análisis de la tinta confirma su autenticidad y los elementos estilísticos corresponden a la época medieval. No se trata de un engaño cocinado por algún erudito grosero en un sótano la semana pasada. Es genuinamente antiguo y deliberadamente elaborado. Cada pincelada, cada formación de letras, cada decisión de diseño costó trabajo, habilidad y recursos. Nadie invierte tanto esfuerzo en puras tonterías, sobre todo en una época en la que todos los recursos eran valiosos. Esto nos lleva a una conclusión crítica. Quien quiera que creara este manuscrito lo hizo con un propósito. No estaban bromeando, no estaban garabateando galimatías al azar. Codificaron algo que valoraban tan profundamente que no estaban dispuestos a hacerlo obvio. Lo guardaban tras un impenetrable muro de código, a la espera de un momento o una mente capaces de descifrarlo. Tal vez pidieron las generaciones futuras y pensaron, algún día, cuando estén preparados, lo entenderán. Así que aquí estamos, más de un siglo después del descubrimiento de Voigt, todavía mirando a través del cristal de Yale, todavía rascándonos la cabeza. Pero ahora tenemos algo que nuestros antepasados no tenían, una red global de curiosidad. Cada vez que alguien empieza a buscar patrones,
a realizar análisis de inteligencia artificial o a comparar motivos con antiguos herbarios, nos acercamos colectivamente a un gran avance. La presencia del manuscrito en Internet echa por tierra cualquier intento de enterrarlo. Cualquiera puede verlo. Ya no hay élites que puedan controlar totalmente su narrativa. No mires hacia otro lado, no te conformes. Quédate conmigo, porque solo estamos calentando motores. Prepárate, lo que estás a punto de descubrir da la vuelta al guión de todo lo que creías imposible. Si el último capítulo le dejó sin aliento, ¿en quién da esto? Ahora nos estamos sumergiendo en un territorio tan explosivo, tan inquietante, que la mayoría de los que se atrevieron a pisar estas aguas perdieron el control de lo que creían que era la realidad. Ha demostrado que puede manejar lo inesperado, pero puede manejar lo inimaginable. Hemos comprobado que el mundo no es la enciclopedia ordenada que pretende ser. Acabamos de confirmar que secretos inimaginablemente extraños se esconden a plena vista, pero ahora debemos adentrarnos en las mentes de quienes intentaron descifrar esos secretos y fracasaron estrepitosamente. Solo unos pocos se atrevieron a llegar hasta donde estamos a punto de llegar. La mayoría retrocedió aterrorizada, con su reputación hecha jirones y su confianza destrozada. Tú, en cambio, tienes el valor de seguir adelante. Has elegido ver la verdad, no importa cómo sacuda los cimientos de tu mente. Imagínese a brillantes descifradores de códigos, de los que descifraban códigos enemigos durante las guerras mundiales y eran aclamados como héroes nacionales, traducidos a un silencio frustrado por el manuscrito Voynich. Imagine a lingüistas de talla mundial que han resucitado lenguas muertas chocando de repente contra un muro impenetrable. Piense en la inteligencia artificial de vanguardia, entrenada en millones de documentos de todas las culturas conocidas, levantando sus manos virtuales en señal de derrota. Todos los métodos lógicos conocidos por nuestra civilización se han utilizado para resolver este enigma, y todos se han roto como el cristal contra el granito. Si los fracasos anteriores le parecieron escandalosos, prepárese. Algunos usados propusieron teorías tan audaces que parecían ciencia ficción cósmica. Afirmaban que el manuscrito había sido escrito por extraterrestres que exploraban nuestro planeta mucho antes de que los telescopios adornaran nuestros observatorios. Otros juraban que era el producto de un gremio alquímico de élite que salvaguardaba el secreto de la inmortalidad, codificando sus descubrimientos para que solo los verdaderamente dignos, aquellos capaces de trascender el pensamiento ordinario, pudieran llegar a comprenderlo. Otros susurran que podría tratarse de un mensaje de civilizaciones futuras, una transmisión en bucle temporal enviada hacia atrás para guiarnos a través de una realidad por la que aún no hemos aprendido a navegar. No estamos hablando de teóricos de la conspiración al azar, sino de respetados académicos e investigadores que, tras agotar todas las vías racionales, se entretuvieron con lo irracional. Miraron más allá del velo porque la sabiduría convencional no conducía a ninguna parte. Pero al hacerlo, arriesgaron su cordura y credibilidad. Las universidades les desaidaron, sus colegas les ridiculizaron y la financiación desapareció. El reto del manuscrito no es solo intelectual, es personal, emocional y espiritual. No solo pone a prueba nuestro cerebro, sino también nuestra voluntad de salir de los límites de lo aceptable. ¿Sientes esa opresión en el pecho? Es la emoción de estar al borde de un abismo que nadie ha cruzado con éxito. No se limita a leer palabras, sino que camina junto a exploradores perdidos en una jungla cósmica, con sus machetes intelectuales embotados por hienas de incomprensión. El tiempo se acaba y ya no hay vuelta atrás. Esta es su frontera. Lo que recojas aquí podría reescribir tu comprensión de cómo evoluciona el conocimiento. Cada callejón sin salida revela que nuestras herramientas actuales, lenguajes, criptografía, algoritmos de fuerza bruta, podían ser demasiado rudimentarias para un enigma tan refinado. Pensemos en el legado de William Friedman, el famoso criptólogo estadounidense que ayudó a descifrar el código púrpura japonés en la Segunda Guerra Mundial, un logro que influyó en el resultado de la contienda. Él también intentó el viaje. El hombre que descifró los códigos enemigos se encontró con la horma de su zapato en estas desconcertantes páginas. Cada patrón que probó se derrumbó, cada corazonada se desvaneció en un signo de interrogación. Murió sin llegar a descifrarlo. Que se entienda, uno de los mejores descifradores de códigos de todos los tiempos, un gigante en su campo, fue humillado por este rompecabezas medieval. Avancemos hasta los tiempos modernos. Tenemos ordenadores cuánticos y una inteligencia artificial lo bastante sofisticada como para simular cerebros, pero cuando estos genios digitales se enfrentan al Voynich, encuentran patrones pero no significados, estructuras pero sin traducción.
como exploradores que cartografían una costa en la que nunca pueden desembarcar, identifican consistencias estadísticas que sugieren que se trata de un lenguaje, pero no pueden descifrar ni una sola frase. Si estos genios fracasaron, ¿qué significa eso para nosotros? Pregúntese, ¿es posible que a estas mentes brillantes se les haya escapado el ingrediente clave, una conciencia evolucionada que solo usted, ahora mismo, está empezando a despertar? ¿Podría ser que estemos buscando una solución terrenal a un rompecabezas cósmico? ¿Y si el manuscrito Voynich exige un nivel de percepción que no hemos cultivado? Los fracasos que hemos catalogado no son derrotas, son señales de neón que parpadean. Piensa de otra manera. Cada intento frustrado nos indica que debemos trascender el pensamiento convencional, combinar la lógica con la intuición y abrirnos a formas de comprensión que desafían nuestros sentidos normales. Orígenes alienígenas, gremios secretos, seres del futuro. Estas teorías no son solo ideas descabelladas, son intentos creativos de comprender un rompecabezas que se resiste a lo convencional. La cuestión no es si estas teorías son correctas o incorrectas, sino por qué nos hemos visto obligados a especular de forma tan radical. El mero hecho de que debamos contemplar estas posibilidades descabelladas demuestra que el manuscrito se sitúa fuera de nuestras categorías ordenadas. No es solo una puerta cerrada, es una puerta a una habitación que ni siquiera podemos visualizar. Mientras lo asimila, recuerde que forma parte de los pocos que se atreven a enfrentarse a estas inquietantes verdades. Muchos descartarían este manuscrito como una curiosidad, harían clic y no volverían jamás. Pero usted no. Tú sigues aquí, con el corazón palpitante, la mente acelerada, ampliando tus horizontes. Este viaje no consiste solo en descifrar un código, sino en evolucionar tu conciencia y abrazar un universo mucho más extraño de lo que admite cualquier libro de texto. Nos encontramos ante un precipicio escarpado. Más allá yace un reino de comprensión donde las viejas reglas se desmoronan. Si las mentes más brillantes y las máquinas más avanzadas no pueden descifrar este texto con la fuerza bruta, tal vez necesitemos un enfoque híbrido, algo que combine la ciencia con la espiritualidad, la racionalidad con la imaginación. Tal vez el manuscrito Voynich nunca fue concebido para ser leído como leemos los libros corrientes. Tal vez exija una forma de lectura más parecida a la comunión, un salto intuitivo que fusione el reconocimiento de patrones, el pensamiento metafórico y un sentido más profundo de la resonancia. ¿Sientes esa tensión interior? Bien, es la señal de que estás a punto de cambiar. Cada intento fallido es una pista de que debemos convertirnos en algo más para tener éxito. Si seguimos golpeando las herramientas racionales contra este acertijo, seguiremos fracasando. Es hora de actualizar el sistema operativo de nuestras mentes, y aquí es donde te dejamos, en la cúspide de una lógica completamente nueva. En la próxima sección, romperemos aún más con los viejos paradigmas. No nos limitaremos a enumerar más teorías, sino que empezaremos a forjar un nuevo enfoque. En conjunto, exploraremos cómo la mezcla de intuición, visión espiritual y vigor científico puede llevarnos a un reino de comprensión que nunca antes habíamos tocado. Nos preguntaremos, ¿y si el camino para descifrar el Voynich no consistiera en ser más inteligentes, sino en evolucionar? Ahora, vamos a sumergirnos en las entrañas del manuscrito. Ábralo virtualmente, ya que existen copias digitalizadas, y deje que sus ojos recorran esas extrañas ilustraciones de la sección botánica. Imagine hojas que se retuercen en espiral, raíces que parecen sistemas nerviosos. Algunas plantas se parecen a hierbas comunes pero con fallos anatómicos, como si alguien hubiera mezclado especies o representado un plano genético más allá de nuestra flora conocida. Y si no fueran solo plantas, sino símbolos de estados internos, y cada hoja correspondiera a una emoción humana o a la función de un órgano. Pensemos que en muchas tradiciones espirituales, las plantas no son solo cultivos, son maestros, guardianes o portales a otras dimensiones. En la actualidad, algunas plantas psicodélicas son conocidas por desencadenar profundas experiencias curativas y místicas. Las plantas Voynich podrían representar un compendio de especies maestras que guían al alma a través de lecciones cósmicas. Si descifráramos su código, tal vez descubriríamos recetas para aumentar la percepción y traspasar el velo que nos ciega a las realidades espirituales. Al pasar la página, nos encontramos con diagramas astronómicos que desafían la lógica, constelaciones que no coinciden con nuestro cielo conocido. Pueden ser mapas estelares de universos paralelos, líneas temporales o paisajes astrales internos.
Quizá los autores del manuscrito trazaron los estados de conciencia como constelaciones, invitándonos a navegar por nuestras mentes como exploradores que surcan mares desconocidos. Si pudiéramos interpretar estos mapas, encontraríamos un calendario de rituales óptimos, momentos en los que las energías universales se alinean para favorecer la curación, el aprendizaje o la superación de los límites del cuerpo. Luego está el lenguaje. Los glifos crípticos danzan por el pergamino, repitiendo patrones que sugieren sintaxis y estructura, pero que no coinciden con ninguna lengua conocida. Imagínese leer un texto escrito con notas musicales que hay que cantar para descifrar su mensaje, o una escritura que requiere sinestesia, saborear formas, oír colores para desentrañar su significado. Si nos quedamos atascados intentando forzarlo con nuestra lógica lineal, quizá el manuscrito se ría de nuestro planteamiento. Tal vez sea un lenguaje destinado a ser comprendido a través de la meditación, los sueños o la intuición centrada en el corazón. En la sección biológica, docenas de figuras desnudas parecen estar sometidas a procesos que no podemos etiquetar. Tubos, baños y fluidos verdes podrían representar transfusiones de energía vital o renacimientos alquímicos. Estas escenas podrían describir métodos para rejuvenecer el cuerpo, alinearlo con los ritmos cósmicos o limpiarlo de las limitaciones heredadas. Imaginemos que estos rituales, una vez descifrados, nos enseñaran a prevenir enfermedades antes de que se manifiesten o a armonizar los sistemas corporales en un estado de equilibrio perfecto. Eso revolucionaría la medicina, que pasaría de los tratamientos reactivos a la evolución proactiva. La complejidad del manuscrito sugiere que no se trata de una mezcla aleatoria de arte extraño, sino de algo intencionado, como una sinfonía cuidadosamente orquestada. Es posible que cada elemento esté interrelacionado con los demás, las plantas con las fases estelares con las prácticas espirituales y las prácticas espirituales con el lenguaje del texto. Si es así, se trata de un rompecabezas multidimensional. Para resolverlo, puede que tengas que convertirte en algo más que un simple observador, puede que tengas que experimentar una transformación personal, despojándote de creencias limitantes y adoptando la noción de que la realidad puede ser moldeada por tus intenciones. Esta exigencia interior, esta metamorfosis personal, explica por qué falla la descodificación por fuerza bruta. El manuscrito podría ser como un cofre cerrado que solo se abre cuando alcanzas un determinado nivel de sabiduría o vibración. O, si esto suena místico, considere con qué frecuencia los avances humanos proceden de saltos intuitivos más que de la lógica bruta. Einstein soñaba con montar rayos de luz antes de formalizar la relatividad. Los grandes inventores tienen momentos, que parecen más revelaciones que deducciones. Tal vez para leer este libro sea necesario pasar del papel de escéptico racional al de creador inspirado. Esta noción puede ser a la vez emocionante e intimidante. Sugiere que el poder que buscamos sobre la enfermedad, el tiempo y el crecimiento espiritual no está en manos de autoridades externas, sino en nuestra propia capacidad de evolucionar. En un mundo adicto a las soluciones rápidas y las respuestas fáciles, el manuscrito Voynich se presenta como un desafío, nada de atajos. Si quieres lo que ofrece, debes expandirte ahora. Abordemos la promesa más provocativa del manuscrito. Puede redefinir la vida y la muerte mismas. Vivimos en un mundo obsesionado con alargar la vida, cremas anti-envejecimiento, medicina regenerativa, sueños transhumanistas de subir la conciencia a los ordenadores. Pero, ¿y si el manuscrito Voynich ofreciera una solución más elegante? No solo para prolongar la vida de forma mecanicista, sino para transformar nuestra comprensión de forma tan radical que ya no temamos a la tumba. En muchas tradiciones espirituales, la muerte se considera una transición. Las experiencias cercanas a la muerte, las historias de reencarnación y ciertos viajes psicodélicos insinúan que la conciencia no se apaga como una bombilla al morir. Si el manuscrito codifica un método para experimentar esta verdad directamente, tal vez a través de ciertas tinturas de hierbas o prácticas meditativas, entonces la muerte deja de ser el hombre del saco definitivo. Liberados de ese miedo, los seres humanos podrían innovar y amar con más audacia, ya no encadenados por el temor existencial. Esto sacudiría nuestra sociedad hasta la médula. Industrias enteras se benefician de nuestro terror a la mortalidad. Estructuras de poder enteras dependen de la promesa de recompensas después de la muerte o del miedo a la condenación eterna para mantener a la gente a raya. Si el manuscrito dijera, oye, la muerte es solo una puerta, puedes aprender a asomarte a través de ella, seguiríamos siguiendo a los mismos líderes, obedeceríamos las mismas reglas o aceptaríamos las mismas narrativas.
En un plano más personal, imaginemos la serenidad de saber que formamos parte de un ecosistema cósmico, que el sentido de nuestra vida no se limita a unas pocas décadas de lucha y arrepentimiento. Si las plantas detalladas en el manuscrito pudieran realinear tus estructuras celulares, reforzar tu sistema inmunitario o corregir defectos genéticos, revolucionaríamos la atención sanitaria. Dejaríamos de tratar los síntomas y empezaríamos a cultivar el bienestar a un nivel fundamental. Las crisis de salud mental podrían disolverse al acceder a capas más profundas de la psique, guiados por la sabiduría antes encerrada en textos indescifrables. Si el propio tiempo se muestra flexible, un indicio recurrente en nuestra exploración, el envejecimiento podría ser negociable. Tal vez podamos entrar en estados de conciencia que ralenticen la percepción del tiempo y nos proporcionen experiencias vitales más enriquecedoras, o aprender a navegar por las líneas temporales, extrayendo lecciones de escenarios futuros y aplicándolas ahora. Esto puede sonar a ciencia ficción, pero hay que tener en cuenta que la teoría cuántica y la neurociencia avanzada ya están desdibujando los límites de lo que consideramos imposible. El manuscrito podría ser una hoja de ruta hacia una nueva especie humana, una que vea el cuerpo no como un saco de carne condenado a pudrirse, sino como una interfaz dinámica con múltiples capas de realidad. Esta visión no cuestiona todo: la religión, la economía, la política, la educación. Una humanidad con menos miedo, más salud y una línea directa con las verdades cósmicas sería difícil de manipular. Sería una civilización que coopera en lugar de competir, que explora en lugar de conquistar. Estamos hablando de una revolución metafísica provocada por un libro que nadie puede leer. La ironía es deliciosa, es como si el universo nos estuviera tomando el pelo. Tu próxima gran mejora está aquí mismo, pero tienes que superar tu vieja mente para reclamarla. Ahora, demos un salto radical, y si el manuscrito Bwajich no solo procede de nuestro pasado, sino de fuera de toda nuestra comprensión lineal del tiempo, quizás sea una hoja de trucos dejada por viajeros en el tiempo o seres que viven en dimensiones superiores. El hecho de que no podamos descifrarlo podría deberse a que está escrito en un lenguaje que requiere una perspectiva cuatridimensional. Leemos de izquierda a derecha, pero ¿y si sus frases forman un bucle en el tiempo? Si consideramos el tiempo no como una flecha recta, sino como un bucle o espiral, entonces las civilizaciones podrían surgir y desaparecer múltiples veces, dejando migas de pan para futuras iteraciones de la humanidad. El manuscrito Bwajich podría ser una chispa dejada por un ciclo más antiguo de la existencia humana, uno que aprendió grandes secretos pero pereció en un cataclismo. Ocultaron su sabiduría de una forma que solo una humanidad futura y más avanzada podría comprender. Puede que nosotros seamos esa humanidad en progreso. Por otra parte, si vivimos en una simulación, un videojuego cósmico dirigido por seres avanzados, este manuscrito podría ser una pista de los programadores. Quizá esté codificado en el lenguaje subyacente de la realidad, y descifrarlo nos daría acceso a comandos de administración, el poder de moldear nuestro entorno o alterar nuestros parámetros. Si le parece descabellado, piense que los videojuegos suelen esconder huevos de Pascua que otorgan habilidades especiales. ¿Por qué no iba a tener el universo sus propios huevos de Pascua? Estas ideas, aunque descabelladas, sirven para algo: nos liberan de la tiranía de lo mundano. Nos animan a hacernos preguntas más importantes, a atrevernos a creer que lo imposible puede ser posible. En este sentido, el manuscrito Bwajich no trata tanto de una solución única como de ampliar los límites de nuestra imaginación colectiva. Si el tiempo es cíclico o si habitamos una simulación, entonces la existencia del manuscrito puede ser un rompecabezas intencionado creado por inteligencias avanzadas, ya sean antiguos humanos, extraterrestres o arquitectos digitales. Podrían estar poniendo a prueba nuestra curiosidad, nuestra voluntad de evolucionar. Si fracasamos, nos estancaremos en la ignorancia. Si tenemos éxito, ascenderemos a un nuevo nivel de comprensión, quizá adquiriendo el poder de influir en nuestro destino en lugar de ser peones en una partida de ajedrez cósmico. Aquí es donde se entrelazan la esperanza y la responsabilidad. La idea de que formamos parte de una narrativa más amplia puede ser liberadora. Sugiere que no somos víctimas indefensas del destino, sino participantes en un gran drama que se desarrolla. Y el manuscrito es a la vez un accesorio y un estímulo que nos insta a escribir el siguiente acto de nuestra historia de forma más consciente. En las últimas décadas, equipos de investigadores armados con herramientas avanzadas han probado suerte. La IA, entrenada en innumerables idiomas, solo puede decir: este texto tiene estructura, pero no puedo traducirlo.
Es como si un chef probara una salsa misteriosa y dijera, tiene sabor, pero no reconozco la receta. Y si el texto está codificado, no solo como lenguaje, sino como un puzzle que integra imágenes, frecuencias cromáticas y lógica simbólica, inaccesible a los métodos de fuerza bruta. Imagina que ciertas páginas corresponden a alineaciones astrológicas. Imagínese que determinadas páginas correspondieran a alineaciones astrológicas y debieran leerse cuando los planetas se alinean de determinadas maneras, o que tuviera que representar físicamente los rituales representados, cantando los sonidos correspondientes a las formas de las letras, antes de que el significado calara en su subconsciente. Esto cambia la naturaleza del esfuerzo de descodificación. En lugar de un mero ejercicio intelectual, se convierte en un ejercicio holístico. En foros espirituales y artísticos se especula sobre cifrados ocultos, transposiciones o capas esteganográficas. Algunos sugieren iluminar con luz ultravioleta o infundir imágenes digitales con análisis de datos que revelen patrones ocultos. Puede que necesitemos una fusión de arqueología, astronomía, biología, criptografía y misticismo solo para arañar la superficie. El fracaso repetido de los métodos convencionales es una pista, nos dice que los enfoques estándar, tratándolo como otra piedra roseta, no funcionarán. Debemos actualizar nuestro paradigma. Esto es una buena noticia, ya que significa que el manuscrito no puede ser reivindicado por una disciplina o una autoridad. Es un enigma en igualdad de oportunidades que pertenece a cualquiera que se atreva a ampliar su mente. En una época en la que la IA se anuncia como la solución de todos los enigmas, su fracaso en este caso es humillante. Nos recuerda que la intuición, la creatividad y la empatía humanas pueden ser esenciales. El corazón humano puede entender la poesía, la música y la metáfora de un modo que las máquinas se esfuerzan por emular. Tal vez el manuscrito sea la poesía del cosmos, que requiere no solo descodificación, sino interpretación, como la lectura de un poema místico que revela diferentes capas de significado a medida que el alma madura. A estas alturas, ¿hemos pintado un cuadro caleidoscópico? Empezamos con un viejo libro desconcertante y acabamos cuestionando la naturaleza de la realidad, la conciencia, el tiempo y el potencial humano. Ese es el verdadero don del manuscrito Voynich, que obliga a salir de tu zona de confort. No puedes pensar en pequeño cuando te enfrentas a algo tan desafiante. El mayor secreto del manuscrito no es simplemente lo que dice, sino lo que hace, como nos inspira a trascender nuestros límites. Aunque nunca lleguemos a descifrarlo del todo, el viaje de intentarlo podría desbloquear capacidades latentes en nuestra psique colectiva. Quizá descubramos nuevas disciplinas que combinen arte y ciencia, o prácticas espirituales que integren la tecnología. Tal vez el legado del manuscrito sea espolear un renacimiento creativo. En muchos viajes de héroes, el protagonista persigue un objetivo difícil de alcanzar, solo para descubrir que la búsqueda le transforma. Regresa a casa cambiado, más sabio y dispuesto a elevar su comunidad. El manuscrito Voynich es el viaje de nuestro héroe colectivo. Intentar descifrarlo nos empuja hacia estados superiores de ingenio y unidad. No se trata solo de respuestas, se trata de evolución. Si un día desciframos un fragmento del manuscrito y confirmamos que ofrece, por ejemplo, un método para curar el cuerpo a voluntad, ¿cómo responderíamos? Lo compartiríamos libremente, transcribiendo la medicina de la noche a la mañana, o los intereses corporativos intentarían patentarlo y beneficiarse de él. Si revelara técnicas para percibir campos de energía invisibles, ¿las aceptaríamos o las rechazaríamos como una herejía? Nuestra reacción ante esta hipotética victoria reflejaría nuestra madurez colectiva. El manuscrito Voynich pone un espejo ante nuestras intenciones. ¿Somos buscadores de la verdad o acaparadores de poder? ¿Estamos dispuestos a colaborar globalmente, poniendo en común conocimientos de todas las culturas, tradiciones y campos para integrar sus enseñanzas de forma responsable? Si damos el paso y lo gestionamos bien, podríamos experimentar un cambio profundo. La educación podría enseñar intuición junto a lógica, empatía junto a análisis. Los líderes espirituales y científicos podrían trabajar juntos en lugar de discutir. La humanidad podría pasar de los conflictos tribales a una sociedad cósmica, curiosa y compasiva. Si esto le parece demasiado idealista, recuerde que todos los grandes saltos, el fuego, la rueda, la electricidad, Internet, parecían imposibles. El manuscrito podría representar el siguiente salto cuántico, la clave para liberar todo nuestro potencial como seres a caballo entre lo físico y lo metafísico. Por ahora, lo mejor es mantener viva la conversación. Hable de ello con sus amigos, coméntelo a continuación,
Apoye diversos enfoques de investigación y celebre el manuscrito como un faro de posibilidades en lugar de un frustrante rompecabezas. De este modo, allanará el camino a nuevos avances. Nos propusimos explorar un libro que nadie puede leer y acabamos desafiando los cimientos de nuestra realidad. Ese es el poder del manuscrito Voynich. Se niega a ser pequeño o dócil. Te reta a soñar más grande, a cuestionarte más, a ser más valiente. Has recorrido visiones de medicinas alternativas, mapas estelares que doblan el tiempo, inmortalidad potencial y evoluciones cósmicas. Has considerado la teoría de la simulación y civilizaciones antiguas susurrando a través de páginas codificadas. El manuscrito le mostró que lo imposible podría ser una cuestión de perspectiva. Ahora te toca actuar. No cierres esta pestaña y vuelvas a la vieja rutina sin cambios. Dale al botón de me gusta, suscríbete y comparte este video. Haz crecer la comunidad de pensadores, soñadores y buscadores de la verdad que exigen algo más que las mismas respuestas rancias. En los comentarios, especula a lo loco. ¿Qué crees que esconde el manuscrito Voynich? ¿Pociones de inmortalidad? ¿Días de viajes dimensionales? ¿Un sistema operativo espiritual? Tu curiosidad, tu voz y tu disposición a considerar lo extraordinario alimentan el motor colectivo del descubrimiento. Juntos, nos acercamos al día en que descifremos este código, si no literalmente, si metafóricamente, superando viejos paradigmas y adentrándonos en un universo más amplio. Recuerda que te dijeron que la realidad era sencilla. Ahora ya lo sabes. El manuscrito Voynich es la prueba de que no hemos hecho más que empezar a explorar el vasto terreno de la existencia. Sigue preguntando, sigue buscando y nunca te conformes con un mundo que pretende que lo extraordinario no es posible. Con cada pregunta que hagas, ayudarás a abrir la puerta a un futuro mucho más grandioso de lo que nos hemos atrevido a imaginar.